Una tarea, estoy seguro. ¿Alguien recuerda cuál era? Nadie. Por más que no hayan hecho, a ver. Recuerdo que les dejé algo, que investigaran algo y que me tenían que decir hoy. ¿Recuerdan? ¿O nada? Yo no recuerdo, Lisa. Nada, Lice, estamos decepcionadas con los exámenes de otras materias. Están en etapa de consuelo. De arrepentimiento, de decisión en esa etapa. Ah, y quiero aprovechar, ¿está Vanessa Corpa acá en línea? Vanessa, ¿estás? Vanessa, no está Vanessa. Bien, Liz, buenas noches, Lice. Vanessa, ¿cómo estás? Buenas noches. Pensé que no estabas en línea. Buenas noches. Estoy en el trabajo de mi familia, todavía no me Ah, ya, ya, ya. Ya, simplemente Vanessa, felicitarte. He visto en el Face que saliste tercer lugar en la carrera y bueno, creo que ese es un logro bastante ponderable y para felicitar, ¿no? Es bueno que una compañera pues esté en ese lugar y si está ahí es porque ha tenido por detrás un esfuerzo grande y bueno, esperamos que continúe y que siga con el mismo entusiasmo, ¿no? A veces estas cosas animan mucho, ¿no? Y son de constante motivación, ¿no? Y es bueno mantener esos niveles. Así que felicidades, Vanessa, por tu logro, ¿ya? Gracias. Bien. Señores, rápidamente, la nota, para que se comprenda, estaba compuesto por cuatro actividades bien puntuales, ¿ya? Uno era el estudio de casos, pero dividido en dos partes. 35% de la nota era la nota grupal y 15% era la nota personal, ¿sí? Primeros dos conceptos. El tercer concepto era el repaso primer parcial en el módulo. Ese repaso de preevaluación que tuvieron y que incluso varias de las preguntas estuvieron también, fueron parte del primer examen, del parcial, perdón. Ese repaso también era sobre 15 puntos y se promediaban con la nota personal del estudio de casos, ¿no? Y ustedes recordarán que cuando cada grupo defendía su exposición, yo les decía, ¿no? No se preocupen porque había algunos grupos que me decían, Lisa, no he podido defender porque mi señal, porque esto, por el otro. Y yo les indicaba de que, bueno, la nota era tanto personal como grupal, ¿no? Se evaluaba ambos aspectos. Y por último estaba el 50% de su nota que correspondía al examen primer parcial, ¿ya? Entonces, todo eso promediaba su nota al 100% y obviamente ponderando en relación a los 35 puntos que equivalen la nota final del primer parcial, ¿ya? Si alguien desea saber o tiene dudas sobre qué aspecto eh, ha sido evaluado y que de repente le ha disminuido bastante su nota, pues no duden en avisarme y yo sabré responder. ¿Está bien? Sin más antecedente, vamos a continuar con nuestra clase, vamos a continuar con nuestro avance. Y a ver, veíamos la anterior clase el día martes sobre el perfil del auditor forense, ¿no? Veíamos varios aspectos, entre ellos ciertas capacidades, cierta experiencia, y también analizábamos aspectos que diferenciaban la auditoría forense con la auditoría financiera, dentro sobre todo del alcance del trabajo, ¿no?
habíamos visto que es importante no solamente revisar los estados financieros, sino también quiénes están directamente relacionados con la empresa, ¿no? Por eso es que acá veíamos que las pistas de fraude no provienen simplemente de los estados financieros, sino de los involucrados. Y conversábamos sobre el caso Pari. Ah, ya me acuerdo. La tarea era un caso puntual. El caso Pari, creo que era. A ver, ¿recuerdan? Sí, ¿no? Si no me equivoco, era eso. Sí, dicen, creo Sí, que no, sí. esta vez la Melanie. No era del Pari, dicen, ¿De quién era? A sino ver. que pero no hice, pero era de la novela Lo que es narcotraficante, la de la muchacha, no sé cómo se Ah, llama, de ya. ella. La Reina del Norte. Verdad, 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 verdad. Muy bien, Berta. Bien, Berta, estaba atenta. Sí, sí, sí. Bueno, del Pari lo utilizamos como ejemplo. Lo utilizamos como ejemplo de que muchas veces nos concentramos en revisar la documentación, los estados financieros, pero no nos fijamos en los involucrados, ¿no? Y es justamente esta investigación que ha dado lugar a responsabilidad civil, en este caso, a este personaje, que pues notablemente en sus redes sociales ostentaba una vida bastante lujosa, ¿no? Y bueno, pues esto ha llevado a tener indicios de este tipo de responsabilidad. Sí, el caso que les había pedido que investiguen era la de la señora esta, la reina del norte, ¿no? Que relacionábamos con la reina del sur, pero por el nombre. La reina del norte, quien había hecho una riqueza bastante, bastante, bastante relevante, significativa, en menos de 10 años, ¿no? Riqueza que, pues, creo que me tenían que investigar justamente eso, ¿no? Cuánto habría generado esta persona y haciendo un análisis de cuánto significaría en tiempo lograr esa riqueza, ¿no? Que era algo totalmente incoherente, pero que sí esta persona se notaba o que lavaba dinero de narcotráfico, ¿sí? A través de la compra de activos, o pues era una especie de palo blanco donde pues podían otras personas resguardar su patrimonio ilegal, ¿no? Podía haber esas dos, yo podría hacer esas dos conclusiones, ¿no? Porque es increíble la riqueza. La señora no sé cuántos terrenos, propiedades tiene a su nombre y no sé cuántos vehículos. O sea, es una persona, si hablamos en cuanto a niveles de riqueza en Bolivia, pues ella está creo en el ranking. ¿Sí? Me tenían que averiguar eso. Les voy en la pausa, me van a investigar, ¿ya? Si bien no lo han hecho ahora por el tema de los exámenes, del estar un poquito, salir de ese estrés, ¿no? Pues sabemos que son 2 a 3 semanas un poco estresantes, ¿sí? Habíamos visto el ejercicio profesional del contador público para hacer una relación de sus actividades como apoyo procesal, ¿sí? Como parte de la contaduría investigativa, como parte de los peritajes, ¿no? Todo lo que es el ejercicio del contador público. Habíamos visto cómo debería ser un auditor forense, y acá lo más rescatable es pues que esta persona debe, de alguna manera debe especializarse en el manejo de leyes y sobre todo en procesos de investigación, ¿no? Tener la capacidad de resumir información quizás muy técnica en algo mucho más sencillo para que el juez pueda entender, para que las partes puedan tener claro lo que se ha cometido y a partir de ello, pues dictar una sentencia. O sea, este es el fin de la auditoría forense, no nos olvidemos, ¿no? El de apoyar a la decisión judicial, al proceso judicial, ¿no? Y obviamente, si tú le dices al juez, si tú informas con palabras técnicas, ¿no? Utilizando activo, pasivo, ingreso, gasto, no sé, ¿sí? Flujo de efectivo operativo, flujo de efectivo patrimonial, flujo de efectivo en inversión, en financiamiento, etcétera. O sea, el juez va a estar perdido, ¿no? Porque él no maneja esos términos. Entonces, el auditor forense debe tener la capacidad de explicar todo esto en términos mucho más fáciles de entender, ¿sí?
Sabemos que el auditor forense trabaja en un ambiente tenso porque se vive una pugna, está en medio de la pugna. Hablábamos de las evidencias y es justamente lo que vamos a tocar en el siguiente tema, ¿sí? Apropiadas y suficientes, ¿no? Y acá pues hablamos de diferentes técnicas para ello. En cuanto al conocimiento y habilidades y actitudes del auditor forense, pues sabemos que este auditor tiene que ver más allá, ¿sí? Debe investigar no solo a un 20%, como es que se hace actualmente en una auditoría financiera, por el alcance mismo, ¿no? Acá se investiga al 100%, pero se centra en algo específico, en el hecho ilícito, ¿sí? Y desconfía de todos, o sea, que por más de que tú seas una persona de la cual no se deba desconfiar, el auditor forense va a ir y te va a mirar con esos ojos de culpable, es decir, este es el que ha robado, este es el que ha hecho algo mal. Sí, porque esa es su función. El auditor forense no puede confiar en absolutamente nadie que haya estado involucrado en el hecho, ¿no? Y eso es algo que debemos desarrollar, porque no es fácil, ¿no? Imagínense tener que ir con esa mirada, con esa actitud de culpar a todos. Imagínense cómo sería esa tensión dentro del trabajo. Como les decía hace rato, debe formarse en cuanto a leyes y procesos investigativos. Bien, dentro del alcance del trabajo del auditor forense, creo que hasta acá quedamos, ¿no? Sí, hasta acá quedamos. Veíamos que existen dos tipos de alcance, el peritaje simple y la auditoría forense. En lo que respecta al peritaje simple, donde el auditor debe analizar, evaluar y reportar sobre alguna documentación o actividad en particular, y no se ejecuta cumpliendo normas de auditoría. ¿Qué quiere decir esto? Que vas y revisas un hecho concreto, un hecho bastante particular, ¿no? Que no requiere realizar todo el proceso de auditoría. Simplemente vas, verificas, ¿sí? Como dice la palabra peritaje, ¿sí? Actúas como perito y eh, das fe de lo que fuiste a revisar. Así de simple. No necesitas planificar, no necesitas ejecutar, obtener evidencia, nada. Simplemente verificas el hecho. Pero cuando hablamos de una auditoría forense, esto constituye un proceso integral que se ejecuta desarrollando y ejecutando las etapas sistemáticas de planificación, obtención de evidencia y comunicación de resultados. ¿Sí? Y esto es justamente lo que vamos a trabajar hoy, ¿no? Estas etapas sistemáticas que nosotros como auditores financieros ya sabemos qué es. Ya entendemos a qué se refiere la planificación, a qué se entiende la obtención de evidencia y la comunicación de resultados. Dentro de las responsabilidades del auditor como parte de una auditoría interna, ¿sí? Debe tener un conocimiento suficiente sobre los fraudes para ser capaz de identificar indicadores de que un fraude se ha cometido. Y bueno, como dice el dicho, zapatero a su zapato, ¿no? Entonces, un auditor debe tener esa capacidad. Y para ello es imprescindible la experiencia, ¿no? Tú no puedes salir de la universidad y decir, puedes ser auditor forense, ¿no? Al primer trabajo, tú ni siquiera vas a poder percibir un fraude, ¿no? O sea, el fraude está pasando por tus narices. Y no es porque no tengas conocimiento, no hayas estudiado bien, no. Es porque es parte de la experiencia y esto pasa en cualquier auditoría, ¿no? Y por eso es que empezamos como auditores juniors, no es que vamos y somos los jefes de auditoría, ¿no? Para nada. Previo a esto siempre tiene que existir una experiencia que te respalde, que te permita realizar de forma eficaz y eficiente tu trabajo, ¿no? Y pues ya con la experiencia te conviertes en un investigador, ¿no? Porque ya te conoces, no solamente los procesos, sino también conoces el lugar donde puede identificarse un hecho ilícito, ¿sí? El auditor forense llega a establecer indicios de responsabilidades penales que con la evidencia obtenida pone a consideración del juez correspondiente para que dicte sentencia. Otra de las responsabilidades del auditor, ¿no? Lo que les hablaba hace rato. Esa es la finalidad.
Esa es la responsabilidad del auditor. Obtener evidencia, ¿sí? Establecer indicios de responsabilidad penal, penal civil, para que el juez pueda considerar todos estos elementos y pueda dictar una sentencia. ¿Sí? Bien, señores, preguntas hasta acá, consultas. Apreciaciones. Bien, entonces me toca preguntar a mí. A ver, Lice, adelante. no le entendí muy bien sobre los alcances, nos dijo que eran dos, uno que era el peritaje simple, Sí, y el otro cuál era, Lice, no la auditoría pude forense. entender. La auditoría forense que incluye todas las etapas, ¿no? De auditoría que nosotros conocemos. Ah, ya. Gracias, Lice. Muy bien. Bien, para introducirnos al siguiente tema, vamos a hacer una rondita de preguntas. Sí, Dicen, un favor, claro que tal sí, vez Tania. puede profundizar un poquito más, dicen lo de los peritajes. ¿Existen tipos de peritajes tal vez o tal vez hay o cómo se realiza, digamos, el procedimiento, algo así? Dependiendo del objetivo del peritaje, ¿no? Si, por ejemplo, el peritaje te demanda a ti como auditor ir y verificar la existencia de un activo fijo, entonces tú vas, verificas que el activo fijo esté ahí y ese es tu trabajo, ¿no? Ahora, si de Mm, repente tu trabajo va a tener un alcance mucho mayor y te determinan, te dicen, bueno, tienes que ir a revisar la, la empresa industrial, bueno, el producto de esta empresa industrial. Entonces tienes que ir y verificar los inventarios, verificar si los reportes están iguales a las existencias. Entonces, eso es peritaje. Y si te das cuenta, te estoy hablando de cosas muy particulares, muy concretas. No hay necesidad, ¿no? O sea, para ir a hacer un peritaje de ese tipo, no necesitas hacer una planificación, hacer una ejecución y comunicar resultados, ¿no? Simplemente es decir, sí, evidentemente, estos son los números y estas son las existencias de los activos. Entonces, mm, los peritajes ya. van a depender siempre del trabajo que te demande hacer el proceso. ¿Me dejo entender? Sí, Liz. Ujú. ¿Sí? Dicen, en caso de las personas, igual tendríamos que investigar lo que es su alrededor, ¿no? Es decir, Claro, eh, pero ese ya sería un proceso de auditoría, ¿no? ya. Sí, Ujú, sí, si ahora vas a hacer sí. un proceso investigativo, ya eso tiene que ver con auditoría. Pero si, por ejemplo, quieres hacer un peritaje con una persona, ¿no? Entonces, hay una demanda y te contratan simplemente para verificar. Mira, hay una demanda familiar donde el señor indica de que no tiene ningún bien a su nombre, pero resulta que en registros catastrales de derechos reales existen estos tres bienes. Te contrato a ti como perito y quiero que vayas a verificar la existencia de esos tres bienes en estos lugares. Sencillo, estamos hablando de algo bien concreto, algo bien específico. Tú como auditor vas, te diriges al lugar, verificas, no sé, puedes ahí ya con la experiencia tocar la puerta del vecino, indicar quién vive aquí al lado, si vive tal persona, investigar. O sea, Ya. algo que no tiene, si te das cuenta, no necesitas planificar, no necesitas ejecutar, no necesitas, bueno, ejecutar en el sentido del trabajo sí, pero como proceso de auditoría, no. ¿Me dejo Ya, entender Liz. con este ejemplo? Sí, Liz. Ahora sí. Muy bien, entonces puede ser ese tipo de, el auditor puede hacer ese tipo de trabajo, de hecho lo hacemos. El revalúo técnico es parte de un peritaje, ¿no? Es parte de un peritaje donde obviamente hay objetivos que cumplir. ¿Cuál es el objetivo del revalúo técnico en una empresa? La revalorización técnica significa darle valor a un activo, Lice. Entonces yo creo que la empresa contrata para que pueda ver, digamos, si todavía dan sus activos o no. Exacto. Bueno, no solamente el valor, ¿no? Sino que la vida útil del activo. O sea, ahí ya el peritaje es mucho más completo, ¿no? Pero igual nos estamos refiriendo a activos fijos de una empresa. ¿No? Ajá, sí, Lice. ¿Sí? Entonces es importante que distingamos. Ahora, no quiero decir que con esto del peritaje no se realiza un informe, no. Obviamente,
tiene que haber un informe, ¿no? Si no, dejaría de ser un trabajo objetivo. No puedo ir y decirle al juez, sí, señor juez, he verificado. ¿Y dónde están las pruebas? No, está acá, yo he verificado, he visto y doy fe de que es así. Bueno, emítame un informe, ¿no? O sea, hay una formalidad dentro de este proceso. Pero si hablamos de una auditoría, estamos hablando de 3 etapas importantes que sí o sí se deben ejecutar, ¿no? Y eso hace la diferencia total entre un peritaje simple y una auditoría forense. Bien, señores, ahora vamos a justamente revisar. A ver, voy a preguntar. Dame un número, Tania. A ver, 15, Lice. 15. Daniela. Daniela Pérez. Daniela Pérez está. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Daniela, en tus palabras, ¿qué entiendes por planificación de auditoría? No de auditoría forense, todavía no estamos viendo ese aspecto. Como auditoría financiera, y seguramente lo están retomando en gabinete de auditoría, estoy muy seguro. De planificación, que es algo que se organiza, es algo proyectado para que se realice o algo así. ¿Cuál es el objetivo de la planificación, Daniela? ¿Por qué planificarías tú el trabajo de auditoría? Que la planificación, ¿por qué planificaría? Para que salga mejor, de mejor manera, más organizada, que haya mejores resultados, por eso planificaría, yo pienso. Y Daniela, falta. Eso ya ustedes tienen que saber bien qué es planificación. Dame un número, Daniela. 9. 9. Nilda Flores. Nilda, ¿estás en línea, Nilda? Bueno, no está Nilda, pasamos al 10. Dalia Herrera. Presente, Licen. Dalia, ¿cómo estás? Dalia, la misma pregunta, ¿qué es planificación de auditoría en tus palabras? Es determinar adecuadamente, razonablemente. Dalia. Planificación de auditoría sería que debemos planificar adecuadamente, aplicando para luego ejecutar. Falta, todavía incompleto. Nilda, dame un número. Perdón, Dalia. Dalia, ¿no? Sí, Licen. Ya, dale, dame un número. 20. 13. 20. 20. 20. Jessica Moya. ¿Está en línea? Buenas noches, Lisa. Hola, Jessy, ¿cómo estás? Jessica, la misma pregunta. ¿Qué es planificación? Sí. De auditoría. Eh, la planificación es realizar una planificación o
organizarse adecuadamente para poder realizar una buena planificación, cómo se encuentra la empresa. Falta Jessy, ya me estoy preocupando. Jessy, un número, por favor. 18. Giovanna Mariaca. Buenas noches, Licen. Jovi, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias. La misma pregunta. Bueno, sería no hacer algunos procedimientos para que podamos aplicar y ejecutar esos procedimientos para que también esas actividades lo hagamos de forma eficiente y efectiva. A ver, otra vez, por favor, no te escuché bien. Hacer algunos procedimientos para aplicar y luego ejecutarlos y debemos de hacer para que se cumpla, ¿no?, la actividad de forma eficiente y efectiva. Ya estamos mejor, pero falta. Más o menos. Falta todavía, ya. Vale, pero por lo menos. Yo vi un número. 15. No, otro número. 23. Ya. Pérez Daniela Alejandra. Sí, Licen. Pérez Daniela. Hola, Daniela. ¿Ya participaste hace rato? ¿Eras tú? Sí, Licen. Fui la primera. Bueno, tengo dos Pérez. Sí. No, la otra Daniela era Daniela Mamani Pérez. Me equivoqué. Eres Mamani. Es Daniela Mamani Pérez. Y yo soy Daniela Pérez. Ya, Daniela Pérez. Ya. Daniela Mamani está. Buenas noches, licencia. Hola, Daniela, ¿cómo estás? La misma pregunta. ¿Qué es planificación? ¿Qué es planificación? Sería consiste en aplicar un conjunto de técnicas para identificar una misión, visión, para llegar a los objetivos. No sé, Ya. Vayan poniendo presente, por favor. Otro número, Daniela. 27. 27. Melania. Melania, la última vez, la pregunta, ¿qué es planificación de auditoría? Lisa, buenas noches. Buenas noches. Planificación puede ser determinar o planificar todos los procedimientos que se van a realizar en una auditoría, ya cómo se van a ejecutar. O sea, es la planificación, es la parte principal de una auditoría. Cómo se van a ejecutar estos procedimientos para que podamos llegar podamos lograr el objetivo que estamos buscando, ¿no? Eso. Ya. ¿Qué es lo que más se determina, Melania, en la planificación, aparte de los procedimientos? Porque los procedimientos podríamos decir que son, bueno, los básicos, ¿no? Pero, ¿cómo nos ayuda la planificación a poder determinar otros Podríamos aspectos? decir que se puede, o sea, qué procedimiento, cuándo vamos a ejecutar cada una de las actividades, más que todo, Liz. Para que se cumplan estas actividades de manera eficiente y eficaz bueno, pienso que es eso más que todo, o sea, los tiempos cuando se van a ejecutar cada una de las actividades planificadas.
Está bien, sí, entiendo que sirve para poder ordenar, organizar el trabajo, todo, pero hay algo mucho más importante en la planificación, que lo vamos a ver enseguida. Dicen el MPA. Ya el Dicen, MK es un resumen bueno, de los elementos que lleva la planificación. ¿Sí? Planificación los términos de referencia, dicen. A ver, nos ordenamos. No los he escuchado bien. Dicen, Adelante, dicen Basil. los términos de referencia, dicen. Ya, los términos de referencia, ya, son parte de... Un objetivo de auditoría, conocimientos de la entidad y su entorno, bases contables, análisis de tendencia y documentos, criterios de referencia, responsabilidades y funciones de los miembros del equipo del auditor, recursos que emplean, ¿Qué es el programas. alcance, Basilia? Es el alcance, es en qué tiempo vas a ejecutar la auditoría. Por eso, de acuerdo a eso, se hacen los términos de referencia donde se indica en qué tiempo se abarca lo planificado, en qué tiempo se va a cumplir, Lice. Ya, levantó la mano Joel, adelante. Yo creo que lo más importante de la planificación es determinar los objetivos. Ya. Y al mismo tiempo, como usted decía, el alcance es efectivamente importante porque vemos qué parte de la empresa se va a auditar en realidad, ¿no? Si van a ser activos, activos corrientes, pasivos, etcétera. Sí, justamente lo que has mencionado, Joel, es lo más relevante. En una planificación se establecen objetivos, se establecen parámetros de revisión que van formando parte de la materialidad y el alcance, ¿no? Y es algo muy similar en auditoría forense, porque tú debes determinar cómo vas a trabajar, en qué contexto vas a trabajar, con qué información vas a trabajar. Y bueno, son esos aspectos que se ven dentro de la planificación, al igual que en la planificación de una auditoría